Estamos de regreso en su noticiero Podredumbre. Gracias por sintonizarnos. La corrupción en México es un factor importante en nuestro país. Es por ello que nos acompaña el investigador Alan Moreno para hablarnos de este tema. Nuestra compañera Fanny fue quien la entrevistó y nos manda esta información para ustedes. Así que vamos con ella. Hola Alan, bienvenido. Quiero agradecerte que tú nos acompañes a hablar sobre este tema tan redundante en México como lo es la corrupción. ¿Cómo te encuentras? Hola Fanny, me encuentro muy bien, gracias por preguntar. ¿Tú cómo ves este tema de la corrupción en nuestro país, en México? Pues un tema bastante fuerte en nuestro país. Así es Fanny, pero ¿qué te parece si a continuación le damos a nuestro público nuestra conclusión de lo que piensas sobre el tema que estamos tratando, que es la corrupción en México? Acompáñenme. Claro que sí. ¿Tú sabes cómo se puede medir la corrupción en nuestro país, Fanny? No tengo una idea exacta. Te explico cómo es. El INEGI divide al costo monetario de la corrupción en dos partes, directo e indirecto. El primero explica que se refiere al dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores los que les son solicitados por los servidores públicos e intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. El indirecto puede ser monetario o no monetario y se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera, a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor desigualdad en la distribución de los recursos o una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otras. Como señala la institución, es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción. No obstante, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad. Ahora, ¿cuál es tu opinión acerca de esto, Fanny? ¿Tú tienes algún conocimiento o habías escuchado algo de esto? Dime qué te pareció esto que te acabo de comentar, Fanny. La verdad es que tenía una pequeña idea, pero jamás pensé que sería así, que así se medía la corrupción. Ahora bien, para resumir, la lucha en contra de la corrupción en nuestro país apenas va iniciando, desde la libertad de expresión hasta el acceso a la información. Para empezar a combatirla se necesita la participación de todos, no solamente de los gobernantes, porque es común que las personas que se quejen y reclamen sus derechos a estos sin exigirse nada a sí mismo. Debemos de tomarnos muy en serio el tema y esto empezarlo desde nuestra familia, inculcando los valores fundamentales que son la honestidad y la responsabilidad. Gracias por acompañarnos, Alan. La corrupción en México es un problema que se da cotidianamente, es decir, día con día. Sucede desde las personas con escasos o bajos recursos hacia las personas que gobiernan nuestro país, es decir, la de los altos mandos, las cuales sus actos suelen contraer graves problemas hacia todo nuestro país, y por mencionar algún problema es el alza en el índice de la pobreza. La corrupción sucede en todas partes con cualquier tipo de personas, desde escuelas, empresas hasta mandatos. Tiene como punto clave el obtener algo a cambio, ganancias, naturalmente dinero, ya sea desde comprar o dar un cargo hasta comprar un voto, como lo pudimos vivir recientemente. Al final queda en cada uno de nosotros el saber el por qué y para qué aceptar un caso de corrupción. Pero cuál es el punto máximo de la corrupción no se sabe, ya que el que está obteniendo las ganancias está cegado por todo el dinero y todo el poder que éste conlleva. Algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros que es un problema de Estado de Derecho y de cumplimiento de leyes. Lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como el abuso del poder para el beneficio propio. Y algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros que es un problema de Estado de Derecho y de cumplimiento de ley. Lo cierto es que, sin importar su naturaleza,
La corrupción es uno de los mayores males actualmente que aquejan a nuestra sociedad. De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como el abuso del poder para el beneficio propio y puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en que se produzca. Factores que favorecen la corrupción en México. Desde un punto de vista neutral, es el resultado de la falta de condiciones que hagan más costoso seguir el camino de la corrupción, en comparación con el de la legalidad. Aquello que abarata relativamente el coste del acto delictivo estará promoviendo su comisión. La corrupción no es algo genético, ha crecido y se ha fortalecido en México alrededor de la complicidad y las amplias redes que se tejen a partir de esta, propiciada por el miedo social a la violencia de Estado y a la falta de controles sistemáticos que funcionen eficazmente para su definición, su prevención, su detención y una acción afectiva para corregir los incidentes cuando se verifican. La corrupción ha llegado hasta el punto de volverse definitivamente parte del sistema y desarrollar resistencia a cambios que pudieran limitar efectivamente, degenerando en una guerra sucia contra el pueblo para asegurar salir impune, siendo esta impunidad el distinto y agravante en México. En México, su impacto puede percibirse en diversos ámbitos de la vida nacional, pero ¿cómo podemos medirlos? Según el estudio México, Anatomía de la Corrupción, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la Organización Civil de Mexicanos contra la Corrupción y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, si definir la corrupción resulta un ejercicio complejo, medirlo lo es aún más. En ese sentido, el análisis explica que las mediciones más utilizadas son los índices de percepción que, en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país y o en algunas de sus instituciones. Con estas mediciones asegura que busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción, bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor, también será mayor el nivel de la corrupción que sus ciudadanos y expertos perciban. Cuantificar el impacto de la corrupción es un proceso complejo, no obstante, son varios los esfuerzos que se han hecho en nuestro país para dimensionar este problema.